Muy buenas tardes a todos, espero que les haya ido bien en este fin de semana, en este puente. Y bueno, para continuar con nuestros tutoriales de introducción al tejido circular, para poder realizar nuestra mochila, vamos a seguir con el macramé tubular, la técnica que les estoy enseñando para poder hacer un gancho artesanal del cual va a ir tejida nuestra gasa o fajón para la mochila. Entonces vamos a hacer hoy la tercera variación, que en este caso tiene algo muy especial, y es que vamos a mezclar las dos anteriores. Yo voy acá a mostrarles los trabajos que hemos realizado a partir de estos tutoriales, y vamos a ver que en el primero realizamos la variación del nudo a la derecha y en el segundo la variación del nudo a la izquierda. Ustedes en la cámara creo que pueden notar un poco, si lo alejo o lo acerco un poco, ven que la espiral va a la izquierda, tiene las crestas más definidas que la derecha. Eso ya es cuestión de tensar el nudo. Pero bueno, ya tenemos acá los dos ejercicios, las dos primeras variaciones, y hoy lo que vamos a hacer es combinarlas. Vamos a hacer un nudo plano por derecha y por izquierda para esta técnica. Vamos a ir allá, vamos a verla. Entonces, como siempre les recomiendo, hay que tensar bien la urdimbre sobre la cual vamos a tejer. El morado nos va a servir esta vez de urdimbre. Yo voy a cortar de mi ovillo café 2 brazadas de hilo. 2 brazadas quieren decir pues lo largo de mis brazos, un brazo completo. Entonces voy a sacar 2 y a cortar. Aquí la voy a cortar, la estoy midiendo, 1, 2, y con mi tijera corto. Y ya teniendo este hilo cortado, tengo mi trama con la cual voy a tejer sobre la urdimbre. Entonces, con esto bien tenso, voy a pasarla por debajo de la urdimbre y, como siempre, voy a empatar las puntas para que pueda hallar yo la mitad y con ella empezar a trabajar. Justo ahí. Ahí yo piso la mitad y suelto los hilos. Ahora bien, como siempre, el nudo base va por el mismo lado. Por debajo piso con mi dedo corazón y dejo formada esta orejita, que es con la cual voy a clavar el hilo del lado izquierdo. Entonces, por debajo, acuérdense, este es el que dejo por debajo, y este mismo por encima de la otra hebra, que es donde se forma esta X, y esta va a cruzar o a clavar esa orejita. Y justo ahí, sin soltar el índice, voy a ir cerrando el nudo, y justo ahí, aquí arribita, para que lo vean mejor, lo aprieto bien, bien duro. Ese me va a servir de base para poder realizar yo la técnica. Bien, entonces, ¿cómo voy a empezar? Por el lado derecho. Ya sabemos las dos variaciones, derecha e izquierda. Esta vez las vamos a combinar alternadamente. Entonces, primero, por debajo, cruzo acá y este clava. Ese fue mi primer nudo por derecha. Cierro el nudo y aprieto. Ahora por izquierda, atención acá. Por debajo, cruzo y este clava. Voy cerrando el nudo y ahí aprieto. Y otra vez, por derecha, debajo, cruzo y clavo. Aquí voy cerrando el nudo y ahí aprieto. Y nuevamente por izquierda, por debajo, cruzo y este clava. Voy cerrando mi nudo y aprieto duro. Y ahí ya tengo una base de 4 nudos por derecha, izquierda, el cual me va a quedar plano o sin torsión. Ya lo vamos a ver detenidamente más adelante. Entonces
voy a seguir acá con la secuencia. Acuérdense, muy atentos ahí. Por derecha, voy cerrando, aprieto, y el otro por izquierda. Acá. Voy cerrando y aprieto. Y nuevamente, por derecha y por izquierda. Yo les quería recordar que la urdimbre, lo mejor que podemos hacer con la urdimbre es que sea doble. Recordarles eso. ¿Para qué? Para que el tejido no quede tan vaciado o delgadito, sino que pues tenga de dónde aferrarse el nudo y apretarse bien. Continuamos acá. Por derecha vamos a hacer parejas de nudos y por izquierda. Si yo no me olvido de eso, no hay problema. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Bien concentrados ahí. Y si no se pierden, pues lo van a hacer muy bien. Aquí la clave, como siempre lo digo, es la tensión del nudo. Que quede bien apretadito. Un nudo justo. Ni muy apretado, ni muy suelto. Para que el tejido pues coja cuerpo y textura. Ahí, eso. Y bueno, para lo que nos llama hoy el tutorial, la parte pues de la conversación, la pequeña charla que siempre les tengo acerca del tema de la artesanía y el artesano, según el libro de Richard Sennett, que es el que pues estamos aquí introduciendo para que, o alentando para que ustedes lo puedan consultar, leer, observar, pensar un poco en lo que pues dice este sociólogo norteamericano acerca de la artesanía. Hoy nos toca el tema del artesano atribulado. Entonces, ¿qué quiere decir con ese término atribulado? Pues que el artesano tiene cierta aflicción moral o pesar o pena de su propio trabajo al enfrentarse con la industria misma. Nosotros sabemos que desde la revolución industrial pues los talleres artesanales, los gremios tuvieron un fuerte impacto y desde ahí comienza su desaparición en lo que se tenía pues claro hasta la Edad Media de un gremio artesanal, de un cuerpo de artesanos que eran los que producían las cosas que todo mundo usaba. A partir de la revolución industrial, la primera, la segunda y la tercera, bueno, esto va a cambiar radicalmente y los artesanos se van a ver arrinconados o marginalizados de este progreso técnico o tecnológico. Pero, sin embargo, pues los artesanos aún existen, aún dan muestras de vida en sus pequeños talleres, en sus rincones, digámoslo así, marginales, donde trabajan de una manera pues comprometida y asociada con las tradiciones y las técnicas que heredaron pues de sus familias, de sus amigos, de sus maestros, etcétera, etcétera. Entonces también recordar que aquí pues hacemos homenaje a ese sentimiento de atribulación, de tribulación que tienen o tenemos los artesanos cuando realizamos nuestro trabajo, y es como una contradicción, ¿no? como una paradoja, porque mientras nos comprometemos a hacer bien un trabajo, estamos pensando que no tiene sentido o mayor importancia dentro de la sociedad industrial. Entonces, ese tema es el que va a introducir pues Richard Sennett en sus primeros capítulos. Nosotros, o él más que todo, nos hace pensar en la imagen del artesano y su taller, su lugar donde trabaja y donde tiene las herramientas, como un lugar del orden, un lugar donde todo tiene su puesto y su sentido,
su razón de ser para poder conjugar el objeto deseado, el objeto del cual hace un carpintero una silla, el zapatero un zapato, o los tejedores pues sus tejidos. Pero entonces él va un poco más allá. Él nos dice, no solo el carpintero pues se puede pensar desde el concepto de la artesanía, sino también da otros dos ejemplos. El primero es un asistente de laboratorio, cuando está haciendo pruebas, ya sean animales o plantas, investigando o introduciendo técnicamente algunas aplicaciones científicas o médicas para pues la misma investigación. Ahí es donde hay artesanía, dice Richard Sennett, porque hay una mesa de trabajo, hay unos estantes con las cosas bien ordenadas, donde se persigue es precisamente a partir del orden unos objetivos claros y precisos. Igual que cuando un carpintero dispone de su taller para hacer una silla, una mesa o un armario. Entonces, en ese sentido, un laboratorio también vendría a ser artesanal, en ese sentido. O el segundo ejemplo que da, una sala de conciertos cuando el director está pues practicando con sus pupilos una pieza musical. Ahí también nosotros vemos el orden de las cosas, dónde están los instrumentos, dónde se posicionan los músicos, dónde está el director, los papeles, es decir, las lecturas de la música misma, donde se ponen y se pueden leer las notas musicales y desarrollar pues esa composición musical que vendría siendo la obra artesanal, según Richard Sennett, a la cual pues estamos apuntándole. Entonces, con esos tres ejemplos, el carpintero, el asistente de laboratorio y el director en su sala de orquestas o de conciertos, pues nos da la idea de que el artesano trabaja de una forma, ya lo vimos, atribulado, es decir, compungido por esa presión industrial, pero también de manera obsesiva porque las cosas salgan bien, por hacer algo bien, por el simple hecho de hacerlo bien. Ese, digamos, es un rasgo característico del trabajo artesanal y que el artesano encarna con su trabajo. Hacer bien un trabajo, de eso se trata cuando hablamos de artesanía, sin importar el tiempo que dure ello. Es decir, aquí podemos hablar de que el asistente de laboratorio puede dejar ese trabajo que está haciendo meticulosamente a su jefe más cercano, o en el caso del director, terminar la obra de ensayo y dejarlo para después. Pero no, con el trabajo artesanal, como se trabaja de manera obsesiva y dirigido por digamos, el objetivo de hacerlo bien, por el simplemente hecho de hacerlo bien, no importa entonces el tiempo que dure la obra o el trabajo que se está realizando en ese momento en el taller, en el laboratorio o en la sala de conciertos. Por eso vemos que a veces los ensayos de los músicos son tan exigentes y duran tantas horas en la sala, practicando los acordes, mejorando las notas, haciendo todo el trabajo manual con los instrumentos hasta perfeccionarlo. De eso tiene que ver el compromiso que el artesano tiene con su trabajo en la medida en que quiere hacerlo bien. Bueno, en ese sentido entonces es que hablamos de un compromiso con la obra misma, que el artesano pues celebra con su obra, con su trabajo. Entonces aquí es donde se abordan esas prácticas, dice Richard Sennett,
como la práctica del taller de carpintero, la práctica del laboratorio y la de sala de conciertos, para investigar. Él quiere investigar en esos lugares los sentimientos e ideas que habitan pues el alrededor del artesano y que lo estimulan para que haga su trabajo de la mejor manera posible. Eso más o menos es lo que nos quiere mostrar Richard Sennett con su estudio. Entonces, al perseguir esas ideas y esos sentimientos que nacen del trabajo mismo del artesano, podemos notar que lo aflige, pero a la vez lo motiva, es su experiencia, su experticia manual, pero conectada con la cabeza, con los pensamientos, con el corazón, con todo lo que, digamos, expresa en una obra, no solamente técnicamente, sino de manera humana, sentimental, intelectual, se podría decir. Entonces no es raro que sepamos por algunos estudios en estadística y que pues Richard Sennett trae a colación, de que uno adquiere la experticia o se puede volver maestro en algún arte o alguna técnica cuando ha pasado 10.000 horas de trabajo en ella. Entonces ustedes hacen las cuentas y pues 10.000 horas haciendo, por ejemplo, nudos o tejiendo en círculos, pues es casi una vida entera tratando de mejorar, de perfeccionar y de pulir una técnica manual. Lo mismo que duraría un guitarrista perfeccionando sus acordes durante 10.000 horas de trabajo. Entonces, el artesano se basa en la realidad tangible de las cosas y puede sentirse orgulloso por ello. Esa paráfrasis que hago del texto de Sennett es lo que, digamos, nos quiere mostrar cuando el artesano tiene ese sentimiento de hacer las cosas de una manera casi perfecta. Pero esa perfección no es meramente racional, intelectual o matemática, sino que tiene que ver con sentimientos, ideas, pasiones que el mismo artesano expresa en su obra. Es decir, en ese lugar en el que trabaja con tanto esmero, y pues el que vaya a usar su obra va a poder de alguna forma leer eso entre los nudos o entre las notas musicales o entre la composición de una obra de teatro, el esfuerzo, el trabajo, la experticia que se le pudo imprimir en dado momento, en un momento determinado. Pero, como les digo, el artesano atribulado es ese sentimiento paradójico de que al trabajar tanto, 10.000 horas por lo menos, se siente también el vacío, pues, y digámoslo así, la marginalización del apuro y el contratiempo de la industria misma. Entonces, por eso vemos que el taller de un carpintero puede estar amenazado, nos dice Richard Sennett, por una fábrica de muebles. Y eso pues ya cambiaría la condición misma del artesano, ya no serían muebles artesanales, hechos, digamos con todo eso que implica el trabajo manual y humano, sino hechos por una máquina, simple, fría y sencillamente por una máquina. Entonces, por eso dice, la habilidad técnica ha sido desterrada de la imaginación. Y esa sentencia pues es muy fuerte, porque pues si la máquina va a tomar el lugar del artesano, del trabajador manual, pues precisamente esa habilidad técnica queda desnuda, queda vaciada, queda de alguna forma trastocada por la máquina, y perdería todas sus funciones, su esencia humana, su vitalidad, por así decirlo. Entonces vivimos tiempos, nos dice Richard Sennett, en que la habilidad técnica desterró a la imaginación de sus fronteras. Entonces, ¿qué nos invita a todo esto? ¿O qué reflexión podemos más o menos concluir de acá? Pues que en tiempos
en donde la tecnología, y hoy sí podemos hablar de tecnología, nos invita a dejar atrás esa experticia, esas 10.000 horas de trabajo, porque pues ya no tienen tanto sentido realizarlas, porque pues ya hay máquinas que las pueden hacer mejor que nosotros. Aquí cobraría sentido y se vuelve un lujo, dice Richard Sennett, el poder trabajar de manera comprometida, artesanal y digamos ética, cuando uno hace una obra tejida, cuando uno va a interpretar una música, o cuando uno trabaja en un laboratorio de forma obsesiva con alguna investigación o proyecto a desarrollar. Entonces, en ese sentido, nos invita esto, o esta pequeña lectura, a no dejar que la habilidad técnica pierda su componente humano, sino que antes bien podamos imprimirle hoy día un poco más de ese compromiso técnico manual, cuando nosotros podamos aprender y tengamos el privilegio de poder aprender habilidades técnicas manuales o artesanales para realizar nuestros propios objetos. Ya el proyecto de este taller de tejido de mochilas se hace un poco claro al poder hablar de hacer nuestras propias bolsas tejidas. Ustedes pueden llamarle bolsa, pero o en otro país, pero aquí se habla de mochilas para el uso cotidiano o casero de nuestros propios entornos. En esa medida podemos de alguna forma resistir y hacer presión u omisión a la industria de los textiles, pues de manera seriada, de manera, digámoslo así, tecnológica, donde son las máquinas las que producen nuestros propios recipientes textiles para poder pues guardar las cosas. Aquí nosotros con nuestras propias manos estamos tejiendo eso que vamos a usar después, o vamos a donar para que usen otros en cierto momento determinado. Entonces los invito pues a que sigamos con esta lectura, a que podamos imprimirle o seguir relacionando, como se hizo en un pasado, la imaginación con la habilidad técnica, y trabajar esas 10.000 horas durante todas nuestras vidas, esas técnicas o esas artes que nosotros pues de alguna u otra forma aprendimos por conocimiento, por curiosidad, por amor o por alguna otra razón, y que nosotros nos volvemos esos herederos y digámoslo así, esos guardianes de esa humanidad que todavía está latente en estas técnicas. Entonces, no dejar que las máquinas hagan todo por nosotros o la tecnología actual, sino poder nosotros también aportar de manera humana a estos procesos mundiales que vivimos actualmente, y no perder de vista eso que nuestros antepasados pues nos legaron o nos heredaron en un mundo como el que vivimos hoy. Entonces pues muchas gracias por haber escuchado hoy el tutorial y por seguir esta variación o mezcla entre las dos variaciones que hicimos anteriormente, entre la derecha y la izquierda. Y ya les voy a mostrar cómo queda un poco. Voy a acercar la cámara para que vean cómo queda esto. Esto queda de esta manera. Ustedes ven acá el nudo, queda plano. Yo lo volteo aquí y es parecido, se parece a una vértebra. Tiene, si lo ponemos aquí a la luz, ustedes pueden notar que tiene orejas por lado y lado, unas crestas pequeñas o unos nuditos chiquitos en derecha, izquierda alternadamente, y eso nos va a permitir dejarla en plano. O sea, mezclar la derecha y la izquierda lo que nos hace es no torcer el hilo, y pues así que quede plano. Entonces ustedes lo pueden ver, esta es la combinación entre derecha e izquierda, y pues espero que
trabajen un poco esto, lo practiquen varias horas para que puedan pues perfeccionar la técnica, y nos veremos en el próximo tutorial donde pues vamos a empezar a trabajar ya esto no a un solo color, es decir café, sino a dos colores. Vamos a mezclar dos tramas, una de un color y otra de otro, para que pueda resaltar y que esto nos quede de manera más tubular. Ya lo vamos a ver después en el próximo tutorial, cuando mezclemos esas dos hebras. Entonces pues nada, muchas gracias por escucharme. Aquí les muestro un poco con la luz cómo va quedando. Acuérdense que es derecha izquierda sin perder esa serie, y nos veremos pronto en esta semana, el día viernes, para resolver sus dudas, sus cuestiones y ver también los progresos de su trabajo en esta experiencia de tejer, pues si lo pueden hacer diariamente. Si no, pues cuando tengan tiempo, un par de horitas, una hora, para que puedan pues disfrutar de esta técnica manual en sus vidas. Muchas gracias, cuídense mucho, un saludo especial a todos y nos veremos pronto. Hasta luego.